Cordial saludo. Mi nombre es Alfredo Laverde Ospina, profesor titular de la Universidad de Antioquia de Colombia. Me complace presentar el resultado parcial de la investigación que adelanto en la actualidad, titulada Política, Literatura y Literariedad, reflexión en torno a la literatura como práctica social. Mi presentación se titula Afecto y escena como estrategias políticas del régimen estético. Tengo miedo torero, 2001, de Pedro Lemebel, o la escenificación política. En relación con la obra de Pedro Lemebel, seguramente se habrá escrito mucho sobre la marginalidad, en especial la difícil relación de los homosexuales con las diversas formas de totalitarismo, ya sean de derecha o de izquierda, o, en su defecto, la presencia de la crónica en sus ficciones, sino la literatura en su crónica. No obstante, aquí no se tratará de establecer la naturaleza estilística o las apuestas contestatarias del autor en un escenario hostil para la diferencia. Por el contrario, haciendo acopio del close reading o lectura atenta, interesa determinar cómo se concreta el aspecto estético y o político de la obra a partir de la puesta en forma o fórmula estética de una novela tan disruptiva y al mismo tiempo tan fácil de leer, de una narración tan rica en giros lingüísticos y recursos literarios, en insinuaciones y elegancia en la prosa, pero al mismo tiempo tan cercana a sus lectores. Frente a Tengo Miedo Torero 2001, en calidad de lectores, el primer impacto que se experimenta no solo está relacionado con el encuentro fortuito entre un joven revolucionario en la época de represión de la dictadura de Pinochet en Chile y un travesti avejentado que ha sido expulsado a los extramuros de una Santiago decadente, sino el que éste carezca de nombre y en su lugar se autodenomine la loca del frente. Además de las visitas poco ortodoxas de sus amigas de la antigua profesión, siempre la visita un joven llamado Carlos, que en algunas ocasiones llega con otros compañeros de la universidad. Lo curioso de esta nueva habitante del barrio era que en sus mañanas de ventanas abiertas cupleteaba el Tengo miedo torero, tengo miedo que en la tarde tu risa flote. Todo el barrio sabía que el nuevo vecino era así, una novia de la cuadra demasiado encantada con esa ruinosa construcción. En una narración que va lentamente adentrándose en el personaje y exponiendo los aspectos más íntimos de una difícil vida, en tono de monólogo interior, se pone en evidencia que la ingenuidad del personaje no es más que apariencia. En este sentido, salta a la vista el que en la novela ya no se trate de personajes cuyas voces se constituyen en autoridades de sectores sociales relevantes en las decisiones políticas de un país o, en su defecto, de una comunidad. Asimismo, resalta el estilo de la narración, palpitante de plurivocidad entre cruce de voces, al punto de que parece estar configurada por murmullos más que de personajes. En este sentido, estamos escuchando a los que no tienen voz en el concierto de una sociedad, y es aquí en donde encontramos el primer aspecto altamente político. Por otra parte, es importante resaltar que a lo largo de la novela se orquestan diversos procesos de escenificación que, valiéndose del estilo directo, posibilitan que los acontecimientos se desenvuelvan al ritmo de la lectura. Esto es lo que el teórico y crítico literario estadounidense Fredric Jameson denomina el paso de la emoción al efecto. Ya no se trata de la configuración retórica de la ternura, el miedo o la rabia, sino de la escenificación de los sentimientos. Tampoco se trata de establecer las razones del proceder, sino de insertarnos en el proceso que a la par con los personajes se van efectuando en nuestro interior. Lo anterior ha sido descrito como el carácter performativo de la literatura en tanto régimen estético o configuración del discurso literario en términos de vivencia.
Ya no importa el carácter ficcional que por demás es compartido por todas las actividades discursivas de la especie humana. Es decir, la relación entre la realidad y el lenguaje se configuran a partir de las prácticas sociales y en este sentido la relación entre el significado y la verdad se reducen a cuestiones de acción. Sin embargo, lo dicho hasta el momento no necesariamente puede ser caracterizado como una constante, pues en opinión de Jacques Rancière, la literatura, entendida como la expresión de lo que denomina el régimen estético, todavía se debate con la pervivencia del régimen anterior, el representativo. En términos muy generales, el régimen representativo, propio de las bellas letras, tiene entre sus más grandes teóricos a Platón y a Aristóteles. Si bien el primero, Platón, configuró su propio régimen, el mimético, caracterizado por un alto contenido elitista, pues desde su teoría política diferenció entre los que tienen voz y los que tan solo emiten ruido, es decir, entre los que pueden participar en las decisiones de la red pública y aquellos que por sus actividades físicas y manuales carecen de tiempo y, en consecuencia, no están en capacidad de participar en las asambleas públicas ni mucho menos en las decisiones relacionadas con el destino de la ciudad. En la poética de Aristóteles, la imposición de la normatividad retórica en lo que respecta a las partes constitutivas del discurso, inventio, dispositio y elocutio, y en especial la imposición del decoro, entendido como la adecuación del lenguaje de una obra literaria a su género, se constituye en el pilar del régimen representativo. La loca del frente, lejos de ser la representante de un grupo social ejemplar, ejerce el derecho a tener voz, y no solamente a ella, sino a la acción. Esta particularidad, en opinión de Rancière, cuya aparición más precisa es ubicada tras los estertores de la Revolución Francesa, ha sido concebida como la mayor ruptura con el régimen representativo y ha permitido la aparición del régimen estético. Si se quisiera caracterizar este régimen, se podría afirmar que se constituye en la expresión de una concepción democrática, transgresora de la normatividad clásica, propio de las bellas letras y de regímenes políticos aristocráticos. En términos de Rancière, la política es antes que nada una forma de estructurar entre los datos sensibles una esfera específica de experiencia, un conjunto de prácticas y percepciones que dan forma a un mundo común. Es un reparto de lo sensible, lo visible, lo decible, que permite o no que ciertos datos aparezcan, que permite o no que algunos sujetos específicos los designen y hablen sobre ellos. Es un entrecruzamiento específico de formas de ser, hacer y decir. De ahí que la literatura, en especial la novela, se constituya en una determinada práctica de la escritura a través de la cual se involucra en este reparto. Y mediante la ruptura de la elocutio, el sujeto participa en un mundo común que hace afirmaciones y no simplemente ruido, que discute las cosas que se localizan en un mundo común y no en su propia fantasía. Performatividad y política, el momento cualquiera. Previo al momento cualquiera, la loca del frente sale de su casa para entregar el mantel que tenía encargado hace algunos meses. Camino al barrio alto, el trayecto interminable en el autobús se va configurando en el camino que al llevarla de la pobreza a la opulencia, evidencia el tamaño de su imaginación. La misma en la que se veía como una heroína romántica y cupletera, camino que se constituye en el cruce de un portal. Una vez en la casa de la señora Catita, su clienta, entra por la puerta trasera, la de la cocina, hasta un lóbrego y señorial comedor. En este momento se inicia un acto teatral, a modo de performance, de carácter surrealista,
en el que la loca del frente se imagina una escena de hombres con uniformes llenos de condecoraciones, escuchando discursos y posteriormente desabotonándose los cuellos de la guerrera relajados, felicitándose por haber asesinado a tanto marxista, a jóvenes inocentes como su inocente Carlos. A partir de estas apreciaciones se dice: en su cabeza de loca enamorada, el chocar de las copas se transformó en estruendo de vidrios rotos y licor sangrado que corría por las bocamangas de los alegres generales. El vino rojo salpicaba el mantel, el vino lacre resumaba en manchas de coágulos donde se ahogaban sus pajaritos, los del mantel, donde inútilmente aleteaban sus querubines como insectos de hilo, encharcados en ese espeso festín. Muy de lejos trompeteaban un himno marcial las galas de su música que, altanero, se oía acompasado por las carcajadas de los generales babeantes, mordiendo la carne jugosa, mascando fieros el costillar graso, sanguinolento, que goteaba sus dientes y entintaba sus bigotes bien recortados. Estaban ebrios, eufóricos, no sólo de alcohol, más bien de orgullo, de un soberbio orgullo que vomitaban en sus palabrotas de odio, en su ordinaria flatulencia de soltarse el cinturón para engullir las obras, para hartarse de ellos mismos en el chupeteo de huesos descamados y vísceras frescas, maquillando sus labios como payasos macabros. Ese jugo de cadáver pintaba sus bocas, coloreaba sus risas mariconas con el rouge de la sangre que se limpiaban en la carpeta. A sus ojos de loca sentimental, el blanco mantel bordado de amor lo habían convertido en un estropicio de babas y asesinatos. A sus ojos de loca hilandera, el albo lienzo era la sábana violácea de un crimen, la mortaja empapada de patria, donde naufragaban sus pájaros y angelitos. El pasaje anterior se constituye en la escena central del despertar de la conciencia política del personaje. La loca del frente, ahora lo sabemos, la loca del frente revolucionario, experimenta corporalmente el asco que le produce la violencia militar y política, el hastío de la impunidad y su despertar, que ella caracteriza como una oleada de dignidad. A la luz de la teoría literaria, lo anterior se constituye en la dramatización estratégica de una situación. En opinión del teórico estadounidense Kenneth Burke, el componente pragmático tanto del lenguaje como de la literatura se concreta en la diferenciación entre situación y estrategia. Lejos del subjetivismo personal o histórico, nos dice Burke, las situaciones son reales y las estrategias para abordarlas tienen un contenido público. Además, puesto que las situaciones se perpetúan de individuo a individuo o de un periodo histórico a otro, las estrategias tienen relevancia universal. Es así como los actos performativos, en palabras de Eagleton, considerados estrategias o dramáticos, pareciera no diferenciarse mucho de los constatativos, pues sus definiciones son en sí mismas actos simbólicos, y todas las terminologías descriptivas encarnan decisiones, selecciones, exclusiones, preferencias y demás. ¿En qué sentido la novela de Lemebel se constituye en un acto simbólico? En primer lugar, se debe considerar la política como la repartición de lo sensible según Rancière. Ese dissensus que vendría a caracterizar a la literatura como expresión del régimen estético, ese darle voz a los que no la han tenido en una sociedad altamente jerarquizada, con un concepto de ficción en el que la regla es organizar las acciones realizadas por hombres y mujeres excepcionales, efectuando una selección de lo que se considera relevante, las unidades de tiempo, espacio y acción imposibilitaban, a riesgo de caer en la incoherencia y la falta de decoro, la irrupción de otros personajes, acciones, voces y espacios considerados irrelevantes. En definitiva,
Lemebel escribe la historia de su país, tanto de la dictadura como de la postdictadura. La reescribe desde la perspectiva de los sin voz del pueblo, desde la marginalidad. También podría decirse que en esta reescritura se puede evidenciar decepción, rabia. Sí, ante todo, rabia. A modo de conclusión, a lo largo de este breve intento de aproximación a la primera novela de Pedro Lemebel, Tengo miedo torero, es posible evidenciar gran parte de los aspectos establecidos por la teoría literaria en relación con la literatura como experiencia. Desde esta perspectiva, semejante en la concepción de lo literario, pero en algunos aspectos distante en lo epistemológico, Frederick Jameson, Terry Eagleton y Jacques Rancière coinciden en establecer el carácter performativo, vivencial, dramático y en consecuencia político de la literatura. Esta, ya sea moderna, realista o literatura como expresión del régimen estético, se ha visto fragmentada por el régimen representativo, retórico, para constituirse en un verdadero acontecimiento, una performance artística en el que se pone en juego la integridad del autor y se exige la complicidad del lector. Por último, sería importante recordar con Jameson: nuestra hipótesis es, por ende, que todas las declaraciones aparentemente formales sobre una obra contienen dentro de sí una dimensión histórica oculta de la que el crítico no es siempre consciente. Y se sigue de esto que deberíamos ser capaces de transformar esas declaraciones sobre la forma, las propiedades estéticas y demás declaraciones genuinamente históricas si solo pudiéramos encontrar el punto de vista correcto para hacerlo. No se trata entonces de darle la espalda a la crítica formalizante para hacer otra cosa, sino de atravesarla por completo, de modo de aparecer en el otro extremo, y ese extremo para los marxistas es lo que vagamente se conoce como historia. Créditos de imágenes. Referencias bibliográficas.